Bienvenidos a Diálogos Compañeros, un programa sobre educación y cultura de la agrupación Patria Compañera. Conducción general, Lucila Fauda y Alicia Villa. En la producción, Clara Rojas, Rosana Ubiaga y Armando Balbuena. Nuestras vías de comunicación: Facebook Patria Compañera, Instagram Patria Compa, Twitter Patria Compañera. Hola Alicia, buenas tardes, buen jueves para todos y todas. Bienvenidos a este nuevo programa de Diálogos Compañeros. Muy buenas tardes, muy buen jueves, sobre todo para los que tuvieron un día feriado hoy. Y bueno, también saludamos a los que tuvieron que trabajar en este día jueves. Bueno, y hoy nos vamos a ocupar, queremos agradecer antes de contarles de qué vamos a trabajar, a toda la gente que nos acompaña en la producción, a Clara, a Roxana, que está en la operación técnica, a Lucio, que está haciendo los videos, que vemos programa a programa, a los compañeros del IVAP, que en el día de hoy los compañeros no están transmitiendo el programa, Clara, porque se toman el feriado, pero nos están acompañando de todas maneras. De todas las semanas. Y por ahí contarles que hoy, 1 de abril, vamos a tener un programa especial dedicado al tema Malvinas. Ustedes saben que mañana, 2 de abril, se cumple otro aniversario más de lo que se denomina el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Así que vamos a estar entrevistando a un excombatiente de Malvinas, pero también profesor de la Universidad Nacional de La Plata y jefe de gabinete de la universidad, que es a un compañero y amigo, Carlos Giordano. Exactamente, que entre otras cosas fue declarado ciudadano ilustre por la Municipalidad de La Plata, por su desempeño no solo en Malvinas, sino en el ejercicio constante de Carlos de mantener viva esa memoria, ese recuerdo de lo que fue Malvinas. Exactamente. Por ahí comentar un poco para poder ubicarnos en lo que significa esta fecha dentro de nuestra historia, pero también sobre todo como lo vinimos conversando un poco la semana pasada cuando estuvimos hablando sobre algunas cuestiones que tenían que ver con el 24 de marzo y superar esta idea tan escolarizada de la efeméride que parece que contamos cosas de la historia como de a pedacitos sin poder engancharnos en procesos históricos más largos y más correlacionados en sí. Es importante poder recordar hoy el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Esta fue una fecha que se estableció en el año 2000. No sé si ustedes recuerdan, antes celebrábamos el 10 de junio como el Día de la Soberanía, y después esto pasó, el recuerdo de Malvinas pasó al 2 de abril, y que tiene que ver con recordar ese momento en que la dictadura cívico-eclesiástica militar inició el desembarco de tropas en las islas que habían sido usurpadas por Inglaterra ya en 1833, y que tiene que ver con cómo la dictadura utilizó la gesta de Malvinas, como la llamaban ellos, para realizar una afirmación de la soberanía nacional por parte de la dictadura, pero al mismo tiempo para encubrir la situación social, política y económica en la que estaba en el país en ese momento, y sobre todo las fuertes denuncias por violaciones a los derechos humanos que venía teniendo la dictadura en ese momento. Sí, en ese sentido la dictadura incluso hasta propició desde los medios de comunicación la construcción de un discurso que generaban como un efecto de carro ganador. Si algunos nos acordamos, otros nos han contado, las tapas de los principales diarios o de algunas revistas titulaban "Estamos ganando" y publicaban fotos de la guerra que construían ese discurso, generando una especie de complicidad con la sociedad, ¿no? Exactamente, sí. Algo así como una fake news del año 80, ¿no? Mira, ya en esa época teníamos fake news y todavía no le habíamos puesto nombre. No le habíamos puesto nombre.
una de las cosas que a mí me queda como muy claro fue un programa de televisión, ¿no? Pensando en esta construcción mediática, que fue, que se La llamó Las 24 horas de Malvinas, que estaban sí, Pinky, Cacho Fontano. claro, La que gente era una especie solamente de... se acuerda, le contamos a los más chicos, que en este programa lo que hicieron es una gran recaudación de dinero, los que se llamó Fondo Patriótico Nacional, esos nombres que le gustaban a las dictaduras, 54 millones de dólares que se juntaron en ese momento y que nunca llegaron a las trincheras de los excombatientes, que padecieron frío, hambre, torturas, y sin embargo, hasta hoy en día es una incógnita, ¿qué pasó con ese dinero? Fue un programa que aparte participaron un montón de artistas como León Gieco, Raúl Porchetto, creo que había estado Virus en ese momento. Exacto. Era toda la explosión del rock argentino que estaba poniéndole el cuerpo a poderle mandar cosas a esos soldados que necesitaban ropa, comida, abrigo. Aparte se hizo como una campaña y una cruzada en todo el país, recaudando. Me acuerdo yo vivía en la Patagonia y me acuerdo de que se juntaba ropa de abrigo, porque fue uno de los inviernos más crudos que yo tengo recuerdo de la infancia, ¿no? Claro. De esos años de que vivía allá. Claro. Y en ese momento lo que mirando, ¿no? Hacia atrás, mirando ahora hacia atrás, uno lo que puede ver es de qué manera se construyó en ese momento un proceso de malvinización. Yo también soy patagónica y vivía en la zona que se consideraba el teatro de operaciones, y cómo fue cambiando la construcción de los excombatientes de Malvinas, ¿no? De esta persona que es llevada a la guerra en su condición de conscripto, un joven de 19 años, recién incorporado, sin ningún tipo de instrucción militar, que primero se lo presenta como un héroe, que primero se lo oculta, perdón, después se lo presenta como un héroe, se lo presenta como una víctima, y se van construyendo distintos estereotipos, más allá de las cuestiones políticas y políticas subjetivas que hay sobre los excombatientes de Malvinas. Entonces, del héroe al chico, al pibe de la guerra, al inocente inmolado por los dictadores, a los antihéroes que fueron empujados al homicidio, muchos de ellos al suicidio, porque recordemos que han muerto más personas suicidadas después de la guerra de Malvinas que jóvenes que murieron en la guerra, efectivamente. Entonces, hay una operación simbólica que se ha hecho todo el tiempo sobre la figura de aquellos, y de hablar de aquellas mujeres, de las mujeres que están casi silenciadas y que también estuvieron en la guerra de Malvinas, como las médicas, las enfermeras y muchas otras. Exactamente, y en ese sentido hay incluso a quienes les interesa mucha bibliografía que va contando esas historias que están silenciadas, esas mujeres que eran las enfermeras, que eran las cocineras, que eran partes de quienes fueron al ejército, ¿no? Que fueron a las islas. Exactamente. Bueno, y ya para venir un poco más a la actualidad, es importante también mencionar toda la gestión que se hizo sobre el proceso de malvinización, que algunas cosas nos va a decir nuestro entrevistado cuando conversemos, pero sí es importante hacer mención de todas las estrategias que se generaron durante el gobierno de Néstor y Cristina y que se siguen sosteniendo ahora en el gobierno de Alberto en relación al reclamo por la soberanía. De hecho, hace un mes, la mesa directiva del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas reanudó las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para encontrar una solución pacífica a este conflicto bélico, esta controversia entre la Argentina e Inglaterra. Y la persona que está al frente de esa tarea es Daniel Filmus, que es un reconocido malvinólogo, ¿no? Claro.
Sí, Alicia. Y de larga trayectoria, digamos, como malvinólogo, pero también muy preocupado por el tema de los hielos continentales, de la construcción y la perpetuación de la soberanía nacional. Sí, fue incluso, Filmos uno de los fundadores del Museo Malvinas, que funciona Sí, en la Exesma, en sí, donde realmente ahí hay una propuesta súper interesante para poder pensar la pedagogía de la memoria y en particular de Malvinas. Así que exactamente. quienes no lo conocen, no han podido ir, la verdad que es muy recomendable el espacio. Exactamente. Y por ahí como una última cuestión que nos parece importante destacar y que tiene que ver con eso que decías recién, Lucila, ¿no? Mirar Malvinas desde el presente. La lucha por el reclamo soberano de las Islas Malvinas sin duda es algo que tenemos que continuar, en lo que tenemos que trabajar todos, que afortunadamente ahora, también con este comité creado y con la acción que lleva adelante Daniel Filmus, hemos vuelto a retomar las discusiones. Recordemos que el macrismo prácticamente consideraba que para qué queríamos las islas, ¿no? En alguna entrevista más respondió eso. Y a mí me parece interesante tratar de responderle esa pregunta a Macri, ¿no? ¿Para qué queremos las islas? Porque no es que sean un pedazo de roca en el medio del océano, como lo planteó él, sino que tiene que ver con una cuestión de soberanía y con una cuestión de soberanía estratégica que está relacionada con dos cosas, o por lo menos desde el punto de vista político, nosotros como agrupación lo analizamos desde dos perspectivas. La primera que tiene que ver con que dentro de más o menos 15 años vence el Tratado Antártico, y por lo tanto la discusión de la soberanía sobre la Antártida, que los pedazos de Antártida que tienen cada país han sido repartidos de palabra, pero que no hay ningún acuerdo formal, con la presencia de Inglaterra ahí pone en peligro la presencia de otros países en las islas, en la Antártida. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, Malvinas hoy en día tiene ubicado en su territorio una de las bases navales más importantes y más grandes del mundo. Y uno dice, bueno, estarán ahí por el tema de la pesca, porque dan permisos de pesca y vienen a pescar los chinos y vienen a pescar de distintos países. Podría ser una hipótesis. Pero eso incluso es un tema, el recurso natural. Ese es un tema, porque no solo están depredando nuestros recursos naturales en el mar argentino, porque recordemos que se ha comprobado que las Malvinas están en la plataforma continental argentina, sino que además es la punta de lanza que tienen el imperialismo norteamericano en su alianza con los ingleses en caso de querer realizar una acción armada sobre América del Sur. Ya sabemos que tenemos un conflicto muy grande con Venezuela y sabemos que nuestro territorio, nuestras reservas naturales, nuestras reservas de agua son una de las riquezas más grandes que se van a disputar dentro de unos años. Entonces, hay que construir una mirada estratégica mucho más allá de la cuestión de la simple soberanía, ¿no? Sino de cómo construir también la posibilidad de protegernos a nosotros mismos como naciones soberanas. Exactamente. Y me parece que cuando hablabas recién no me podía evitar acordar de Alicia Castro, que Alicia Castro más de una vez ha hecho, es una compañera que ha dado mucho en la pelea por Malvinas, y todo el tiempo pone en debate y en tensión este tema de las bases militares y los recursos naturales, porque habilita al tránsito por nuestro mar continental a un montón de naciones que no solo, tiene que ver con el recurso, tiene que ver con el agua y tiene que ver con la posición estratégica que tiene Malvinas. Entonces es algo que Alicia ha mencionado en muchas ocasiones. Es muy interesante también escucharla a ella en este sentido. En este sentido. Roxana, esperamos la práctica para pasar a la actualidad. Vamos a comentarles algunas convocatorias. El Ministerio de Cultura Nacional abrió la inscripción a un conjunto de convocatorias, becas y concursos. Uno de ellos es Reactivar Escenas.
Es una propuesta de apoyo económico para impulsar el regreso a la actividad en espacios independientes de teatro y música que fueron de alguna manera muy castigados en este tiempo de pandemia. También se va a proponer talleres de libros y casas, memorias de promoción de la lectura comunitaria sobre la memoria y los derechos humanos destinadas a mediadores y mediadoras de la lectura. Y territorio de saberes como un ciclo de intercambio para formadores culturales comunitarios. Por otro lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación abrió la convocatoria a proyectos de cultura científica. La presentación de proyectos que evidencia el valor social de la ciencia y la tecnología y fomentan la cultura científica. Se otorgarán 12 subsidios de hasta 1 millón de pesos por proyecto por cada región, 2 por cada región geográfica, y se pueden presentar hasta el 25 de abril. Cualquier información para cualquiera de las dos convocatorias pueden entrar en la página del Ministerio de Cultura y allí van a encontrar las bases. Y finalmente, en nuestra actualidad, queríamos solidarizarnos con los trabajadores administrativos de la educación de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Cultura y Educación, que en el día de la fecha no han percibido todavía la suma correspondiente a su recomposición salarial. Los compañeros y compañeras de la Administración Pública de la Dirección General de Escuelas tienen un acuerdo dentro de sus acuerdos paritarios en el cual perciben esta recomposición salarial a fin de mes y a la fecha todavía no había sido depositada. Las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación explicaron que hubo un error, pero los dichos, explicar solamente un atraso salarial o de una recomposición salarial solamente por un error, no explican demasiado qué es lo que ha sucedido y también se pregunta qué puede pasar con los saberes, aunque van a ser depositados el próximo lunes después del mediodía. Así que quedamos a la espera de lo que nos comenten los compañeros de la Dirección General de Escuelas, los compañeros administrativos y trabajadores de la Dirección General de Escuelas, para estar atentos a ver qué está pasando con su situación salarial y con su recomposición. Bien, esto fue todo por hoy con la actualidad. Les comentamos a nuestros oyentes que cualquier noticia o cualquier información que nos quieran acercar para que le demos difusión en el programa, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Así que ahora sí, pasamos a la entrevista. Momento de entrevista. En Diálogos Compañeros. Bueno, como les contábamos recién, estamos con nuestro invitado, con Carlos Giordano, que nos va a acompañar en este día particular de Diálogos Compañeros, en el que nos interesa conversar mucho sobre el tema de Malvinas, no solo por la cuestión de la efemérides que va a ser el día viernes, sino también para ponernos un poco en contexto de estos diálogos sobre la memoria que venimos trabajando ya en el programa desde el mes de marzo. Así que buenas tardes, Carlos, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Carlos. Hola, Lucila, muchísimas gracias. Es un honor estar en esta radio y con compañeras como ustedes. Gracias. Y de las Malvinas, así que y un 1 de abril, así que todo es una fiesta. Todo es una fiesta. Carlos, por ahí queríamos empezar a preguntarte que nos comentes un poco desde tu experiencia, ¿cuál es la experiencia de un joven que es convocado en un momento determinado a una guerra, a un espacio como Malvinas, que tenía como cierta resonancia en nuestra historia? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué procesos se dieron en ese momento? Bueno, lo primero que hay que decir es que fue en el 82, que yo tenía 19 años, y que mi secundaria empezó en el 76. Es decir, era en ese contexto la convocatoria. Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, lo que le llamábamos la colimba. Venía de empezar la universidad, unos pocos meses, pero ahí mismo me convocaron y tuve que ir a hacer el servicio militar, no pedí prórroga.
Pero veníamos de una dictadura, y de la peor dictadura de todas, de una dictadura con, por supuesto, hegemonía militar, pero muy civil, muy eclesiástica, muy total, ¿no? Total en sus políticas sistemáticas, en sus políticas terroristas. En ese sentido, hacer la colimba en ese contexto era parte del terror. También para nosotros jóvenes. Yo soy de un pueblo del interior, en donde la dictadura parecía no existir tanto. Yo conocí la experiencia de Madres de Plaza de Mayo cuando vine a La Plata, cuando me vine a vivir a La Plata a finales del 82. No sabía de qué se trataba, no había escuchado nunca ese nombre, no había visto nunca un pañuelo blanco. No me da vergüenza decirlo, digamos, era mi realidad. Eso era la dictadura en el plano simbólico, pero también en el plano material. Y en ese sentido, en el medio de la colimba, surge esto que después terminó siendo Malvinas. Es decir, nadie nos explicó nada. Nadie nos explicó primero nadie nos explicó que íbamos a una batalla real. Segundo, nadie nos explicó que íbamos en una batalla real contra el enemigo histórico de esta nación. Y tercero, nadie nos explicó que íbamos a una guerra. Y tampoco se nos preparó técnica y profesional y, qué sé yo, ideológicamente para estar en una guerra. Entonces entramos, ¿cuál era la sensación? Y entramos re crudos, crudos de toda crudeza, pero también de toda falta de maduración. Entonces, cuando nos terminan de decir que íbamos a Malvinas, que era probable que hubiese resistencia armada, y después durante los días que pasaban, que fuimos tomando nota de que estábamos en las Islas Malvinas, habíamos tenido los primeros combates, venían, a pesar de que decían no van a venir, venían, y nos empezamos a preparar con la memoria que teníamos de las guerras. La memoria que teníamos de las guerras no era escolar. Las guerras que habíamos visto en la escuela llegaban hasta 1820. Claro. Ni siquiera la historia de la primaria y la secundaria nos habían enseñado qué pasó a partir de 1821. Llegamos hasta la época de la anarquía. Entonces eran las guerras de la independencia. Claro. Los generales eran San Martín y Belgrano. Y por supuesto, ahí Inglaterra todavía no estaba el empréstito de la Baring Brothers, por decirlo así. Todavía no había aparecido Rivadavia. En nuestra memoria escolar. Ahora sí, por supuesto, estaba la guerra de Hollywood, las guerras de Hollywood, ¿no? Las guerras del cine. Y que aparte, lo primero que nos empezó a hacer ruido era que esos que ganaban siempre y que decían que eran nuestros amigos, venían contra nosotros. Es decir, los norteamericanos y los ingleses, que en Hollywood, en esa experiencia cultural que teníamos sobre la guerra, no teníamos otra. No se veía en la tele la guerra, no se veía en el cine. Bueno, y lo primero que hubo que empezar a desarmar era que no venían amigos, no venían aliados. Y todo eso muy rápidamente, y todo eso muy desoladamente y muy solitariamente. Porque las Fuerzas Armadas, los integrantes de las Fuerzas Armadas, no es que hasta el 1 de abril del 82 eran genocidas, aplicaban el terrorismo de Estado, y al día siguiente, el 2 de abril, pasaban a ser combatientes antiimperialistas, anticolonialistas, que te infundían moral de combate. No, seguían siendo los mismos. Eran los mismos. Cobardes, traidores, entreguistas, rapiñeros, torturadores. Y no son palabras vacías, son acciones que hicieron en Malvinas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digamos, los 19 años
no significaban más que esto que les estoy diciendo. No es que había... 19 años no es ser joven en una guerra. Las guerras por la independencia lo protagonizaron digamos, jóvenes de 17 años. Las guerras antiimperialistas en Vietnam fueron desde los 10 años en adelante. No. Yo, digamos, no acepto ni le doy el changüí de decir que perdimos porque éramos chicos. Perdimos porque nos entregaron. Perdimos porque nos traicionaron. Perdimos porque nunca nos dijeron esto, nunca nos dijeron que teníamos que defender a la patria. Claro. Concretamente. Claro. Lo decían en arengas que ya habíamos aprendido a no escuchar, porque las arengas hablaban de una patria, de una libertad, de unos enemigos que no eran tales, porque los enemigos esos eran nuestras familias, los enemigos de ellos eran el flaco de la esquina, eran los que querían cambiar el mundo. Entonces, digo, para responderte la pregunta de Ali, así llegamos a Malvinas, así era yo a los 19 años. Eso era la Argentina de entonces. En 74 días, en esa condensación brutal de lo que fue la guerra, digamos, tuvimos eso, un baño brutal de realidad histórica, de realidad material. Se destruyó para toda la historia el mito de que las Fuerzas Armadas Argentinas servían para algo. Hasta el 1 de abril del 82, las Fuerzas Armadas Argentinas, en un buen sector de la población, aún en el 82, en un buen sector de la población, eran los que habían ganado la guerra contra la subversión, puesto con todas las comillas que ustedes entenderán. Pero eran victoriosos, se les daba poder, se les daba capacidad operativa. A partir del 15 de junio, ningún argentino, ni aún los que hoy quieren reescribir la historia desde falacias, le darían a las Fuerzas Armadas la capacidad de dirigir ni una campaña sanitaria. Claro. Está clarísimo que la campaña sanitaria frente a la pandemia la tienen que dirigir civiles y la tienen que dirigir planificadores, pero no un militar. Y eso pasó por Malvinas. Ahí se destruyó el mito de los militares como opción y como fuerza de choque de una clase social que los usó y fue parte de eso, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que pasó. Ahora, y termino con esto. Lo cierto es que al terminar la guerra, el 14 de junio del 82, la democracia recién la recuperamos un año y medio después. Pasó un año y medio más después de la guerra. Sí. ¿No? Y eso fue un quiebre. El quiebre en la historia fue profundo. Fue profundo y todavía hoy llega al presente ese quiebre profundo. Pero no es que fue un baldazo y salimos para el otro lado. No. Seguimos construyendo un proceso que rápidamente se llamó de desmalvinización. Sí, y en relación a eso venía la pregunta que seguía, Carlos. ¿Cómo fue un poco todo ese proceso de desmalvinización que después, muchos años después, se cambia la historia y volvemos a pensar y a darle valor a lo que fue Malvinas? Bueno, digamos, lo que había pasado con Malvinas, con la Argentina, con Latinoamérica, con el mundo, en la guerra de Malvinas, es que se había visto la contradicción histórica de los pueblos colonizados y las potencias colonizadoras o imperialistas. Se vio claramente, se vio la ineficacia de la OEA, del TIAR, de los relatos históricos escolares, se vio toda esa ineficacia y se vio en carne viva lo que efectivamente se venía diciendo en las tramas populares de qué era la verdad, por decirlo así, ¿no?
Bueno, entonces lo que pasó el 15 de junio es que estábamos listos para ser Latinoamérica, que estábamos listos para defendernos como continente, que la gente tenía ganas de meterle un buen voleo a Galtieri y a toda la Runfre y a los Martínez de Oz y a los Primatesta, un buen voleo, y hermanarse y empezar a ver, bueno, no digo volver a hacer la guerra para recuperar las Malvinas, pero sí volver a pensar por sí mismos, en pensar en el propio territorio, etc. Bueno, esto era imposible para los que tenían el poder. Entonces hubo que empezar a sacar, era imposible hasta para los partidos políticos. Los partidos políticos querían recuperar la democracia, pero no querían el socialismo, ni querían el latinoamericanismo profundo y soberanía, etc. Querían una mediación, ir entrándole a la cosa. Entonces no se podía hablar más de Malvinas. Había que sacar el concepto Malvinas, la metáfora Malvinas, el símbolo Malvinas, había que sacarlo de los discursos, había que sacarlo de los oídos de la gente. Y eso fue el proceso de desmalvinización, que empezó mucho antes, se lo atribuyen muchos a Alfonsín. No, el proceso de desmalvinización empezó el 15 de junio del 82. Claro, cuando fueron volviendo al continente los excombatientes, como se decía en ese momento. Y fue así, tanto que el 15 de junio empezabas a volver y lo primero que te metían por la puerta de atrás, y te llevaban a un lugar que antes de darte comida te decían: firma este papel. Testimonio, están los papeles, está publicado, pero ese papel decía que no íbamos a hablar sobre lo que habíamos visto y dicho. Es decir, no íbamos a hablar de Malvinas, no íbamos a hablar de la guerra, no íbamos a hablar del comportamiento. Eso fue el proceso de desmalvinización. Y por supuesto con un proceso nacional que después, en la salida consensuada del término de la dictadura y la primera elección y el gobierno de Alfonsín, en ese consenso social y político que permitió la recuperación de elecciones muy custodiadas, hay que decirlo, no fueron elecciones totalmente libres, pero bueno, de aquel momento hasta acá lo hemos logrado, digamos. De aquel momento hasta acá, bueno, no ha habido más golpes, por ejemplo, ¿no? Pero ha habido muchísimos intentos. Pero bueno, desde ese momento, en ese tiempo, bueno, la palabra Malvinas desapareció. Y la voz de los que podían decir algo respecto de Malvinas fue acallada. Quedaron muy poquitos lugares en donde el Estado, en su conjunto, digamos, no atacó. Las organizaciones descombatientes fuimos espiadas, fuimos perseguidas. Digamos, están los testimonios en el archivo de la DITBA de la provincia de Buenos Aires, están los testimonios en el seguimiento a los compañeros de Cecil La Plata, están a otros centros descombatientes que se formaban en torno a ser ex soldados conscriptos y no personal de las fuerzas. Bueno, todo ese proceso hizo que el tema Malvinas fuera en este proceso de desmalvinización, sacar el tema Malvinas. Y la verdad es que, digamos, que la vuelta del tema, paradójicamente, todos recordamos o creemos recordar que volver a hablar de Malvinas fue Néstor. Sí. Y por supuesto Néstor Kirchner, ¿no? Néstor es el que le da el nuevo sentido a la palabra Malvinas. Pero el que trae la palabra Malvinas nuevamente al centro de la escena política es Carlos Menem. Trayéndola descontextualizadamente al medio de una campaña, y nos dice, y lo pone en los manuales escolares, le pide a Rodríguez, un ministro de Educación, que ponga el tema Malvinas obligatoriamente, que haga personajes históricos, que traiga Malvinas, lo meta como un eje en los manuales educativos,
y lo pone en el mismo momento que dice que íbamos a recuperar las Malvinas a sangre y fuego. Claro. Es decir, el proceso de remalvinización, desde el punto de vista del discurso, de los relatos, es anterior a lo que todos ahora queremos reconocer, en el sentido de que queremos reconocer a Néstor, queremos reconocer a Daniel Filmus, queremos reconocer después lo que retoma, por supuesto, Cristina, es decir, darle a Malvinas otro sentido, hacerla, sacarla o alejarla un poco de la palabra guerra y de la palabra dictadura y acercarla a la palabra soberanía y al concepto de políticas soberanas y, a los y asociarlas a los procesos políticos de memoria, verdad y justicia. Claro. Trayendo para nosotros la palabra soberanía como cuarto concepto importante, y por supuesto con destino de paz, porque hubo que desbelizar, no sé si existe la palabra, pero hubo que sacarle lo bélico, y hay que seguir sacándole lo bélico. Si no, los relatos que siguen circulando de excombatientes, de las Fuerzas Armadas, de veteranos de guerra, de tipos que comprobadamente torturaron o que comprobadamente fueron cobardes, casi es que la guerra la ganamos. Si tiran más tiros que... en cada reportaje tiran más tiros que en toda la guerra. Y autojustifican su lugar y niegan los testimonios de los colimbas. Ese relato también está muy en tensión, muy en tensión. Es un relato que digamos, que hay que seguir denunciando y hay que seguir poniéndolo en superficie, desarmándolo, y el desarme es pegarlo a los hechos, ¿no? Claro. Pegarlo a los testimonios. Todavía hay testigos. ¿Y cuánta justicia falta todavía para el tema de Malvinas? Porque si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y con la dictadura y sobre todo con el juicio, desde los juicios de Alfonsín hasta pasando la amnistía y vuelta otra vez a enjuiciar y los juicios por la verdad, hay todavía una intención social muy fuerte de seguir buscando la verdad y de seguir buscando al último genocida en el último lugar y sentarlo en el banquillo de los acusados por las desapariciones, por las torturas, por las desapariciones de bebés. Sin embargo, es como que Malvinas, a mí me da la impresión, si estoy equivocada, corregime, le falta justicia, le falta entrar como en ese proceso de juicios de la verdad sobre lo que pasó, ¿no? Mira, con respecto a Malvinas, la justicia falta toda. Ah, perfecto, bien. Toda es todo. Sí. Lo que el Estado Nacional hizo respecto de Malvinas y algo que empiece a andar por el andarivel de una potencial justicia fue cuando Cristina desclasificó el informe Rattenbach. Bien. Pero la desclasificación del informe Rattenbach fue 30 años después. El Estado argentino dijo que lo que los militares habían dicho de los militares, porque eso es el informe Rattenbach, los militares, los generales, almirantes, hicieron una investigación y dijeron que Astiz era un infame traidor a la patria, por lo tanto, según el Código de Justicia Militar había que fusilarlo, Menéndez lo mismo, Acosta lo mismo, Lombardo lo mismo, García lo mismo, etc. Bueno, lo que se hizo fue desclasificarlo, pero no se puso una acción en torno a, bueno, enjuiciémoslo a Astiz. Claro. No se hizo nada de eso. Y después, por supuesto, durante muchísimos años, es decir, en realidad 32 años, 32, 33 años, el Estado Nacional impidió que se instalaran las denuncias por torturas. Entonces, tratando de que proscribieran los hechos de torturas de Malvinas en complicidad con todo el aparato judicial, porque ustedes lo saben, sí. Una tortura es un delito de lesa humanidad, en todo tiempo y lugar. Entonces, las torturas se comprobaron. Los torturadores declararon que habían torturado.
Y la Suprema Corte de Justicia le dijo, bueno, pero prescribió. No es tan leso lo que hicieron. No es de Claro. y nosotros, bueno, Cristina, y en esto hemos tenido algunas discusiones nosotros, Cristina nos dijo, bueno, vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. La presidenta de la Nación Argentina nos dijo. Sí. Una declaración, yo soy cristinista, así que digo, lo que voy a decir, discúlpenme. Está bien. Somos varios, así que está permitido. Está bajo el paraguas del cristianismo que nos une a los tres. No, pero quiero decir esto, fue una declaración de impotencia. Claro. La presidenta de la Nación le dijo a los que estábamos en esa causa, al CECIM La Plata, vayan a ver si la Corte Interamericana de Justicia abre algún proceso para que haya algo de justicia, ya no con lo que pasó a los 19 años, ya no con los procesos de salud que no se resolvieron en todo este tiempo. No, a un tipo que le pasaron picana por el cuerpo en el medio de tanque de combustible en un ataque de los Sea Harrier ingleses. Claro. O que lo indujeron a la locura por hambre. Bueno, entonces, justicia falta toda. Mira, vos mencionaste bien, los indultos de Menem, quizás no lo recordamos, pero el primer indulto es para la Junta de Malvinas. Sí, lo recuerdo. Sí, el primer indulto es para la Junta de Malvinas. Después se empatan los dos demonios, según ellos, ¿no? Lo indultan a Hellman, lo indultan a Firmenich, lo indultan a Perdía, así como indultan a Videla. Pero el primer indulto es por la Junta de Malvinas, porque ahí sí que había una necesidad de saldar y tratar de inducir al olvido. Pero bueno, felizmente, es irónico lo que digo, pero saben, digamos, ustedes son especialistas o han pasado por los procesos de la pedagogía de la memoria. Hay un extraordinario libro que se llama Usos del Olvido, que se usa mucho, y que ahí Yusuf Yerusalmi, uno de los autores de esas conferencias en París que dieron, habla de que el olvido social es solamente posible si hay un pacto social de olvido. Claro. Si hay un solo testigo, si hay un solo testimonio que siga circulando, etc., el olvido social no es posible. Tiene que haber un pacto absoluto. Bueno, con Malvinas no es un pacto imposible. Es un pacto de alto riesgo, que estamos corriendo un alto riesgo. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros, como tantos lo han dicho y en muchos casos es entendible, ¿qué vamos a hablar de las Malvinas si no tomamos el microcentro? ¿Qué vamos a hablar de las Malvinas si la gente se está muriendo de hambre en La Matanza? Entonces, ahí hay un alto riesgo de que las Malvinas dejen de tener sentido porque están lejos, porque pasó hace tiempo, porque, bueno, es Inglaterra, ¿cómo vamos a lograr rescatarlas? Bueno, y ahí me parece que entra, al menos nosotros tenemos la voluntad de que, o de aclarar que Malvinas, cuando hablamos de Malvinas, hablamos de 11.718 kilómetros cuadrados de roca y turba y de los 74 días del 82. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de la patria que nos falta, de la soberanía que no tenemos, de los recursos materiales, los recursos minerales, los recursos hídricos, los recursos marítimos, energéticos, pero también la capacidad política de poder decidir por nosotros qué hacer sobre nuestros territorios. Claro. E impedir una violencia cotidiana, brutal, tan brutal que anestesia. A 600 kilómetros de la costa argentina, en un territorio argentino,
está la base naval militar más grande del hemisferio sur. Está en Monte Agradable, se llama la base de Mont Pleasant, y sus cañones, sus aviones, sus soldados no están preparados para la defensa, ni están preparados para ir a combatir a Irak o a Afganistán. Están preparados para apuntarle al continente suramericano. Exacto. Es decir, para atendernos a nosotros. Y eso no es lejano, no pasa ahora. No es lejano y está adormecido. Claro. Estamos anestesiados frente a eso. Sí. Entonces, esta peligrosidad, este riesgo de pacto social sobre la memoria de Malvinas, cuando digo memoria es esto, la memoria sobre el futuro, sobre el pasado también, pero también sobre el futuro, corre un alto riesgo de que se transforme en estampita, en efeméride. No, que en ese sentido un poco íbamos también como con la conversación, digo, cómo pensar desde sin caer quizás en la pedagogía de la memoria, pero sí en la construcción de discurso, en la construcción de estrategias de cómo sostener viva esta memoria, qué estrategias se pueden pensar o que se han generado para trabajar el tema de Malvinas, no sé si en las escuelas, porque en las escuelas ha habido como algunas cosas en los últimos tiempos que acercaron recursos a los docentes. Pero sí cuando vos mirás todo lo que tiene que ver con formación docente, que son quienes son los responsables de generar esos discursos, muchas veces hay muchos baches en eso. Entonces termina quedando como en ese discurso de la construcción de la estampita. Entonces por ahí, digo, como la importancia de poder seguir trabajando eso, ¿no? Sí, ha habido muchísimos esfuerzos, pero yo tengo la sensación de que no han conformado políticas de Estado. No. Claro. Y ligadas a estos conceptos de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Están por otro lado. Fíjate vos, hay algo que es extraordinario, que es Samba y el canal Encuentro, y es extraordinario. Si es infinito a analizar, ahí hay un soldado en Samba, y hay el avión, el Pucará, hay un discurso belicista que no dice nada de memoria, verdad y justicia. Y por supuesto, ni hablar cuando escalamos en los otros niveles niveles educativos. Hay programas especiales que dicen que, bueno, Malvinas y universidad o Malvinas y secundaria, pero son focalizaciones. Hasta ahora son focalizaciones, no son políticas curriculares integrales. En ese sentido todavía falta mucho de encontrarle el tono. También es cierto que nosotros, digamos que los testigos testimoniantes que somos nosotros, cuando digo nosotros somos todos los que vivimos el 82, es decir, no es solamente los excombatientes, es decir, porque mal estaría dejarle a los excombatientes que sean los únicos que relaten la guerra. Mal estaría, aunque sea yo. No, claro. No, Malvinas es algo que nos pasó como sociedad entera. Miren, mi mamá y mi papá fueron responsables de que yo vaya a la guerra. Y estoy hablando de mi mamá y mi papá, que son las dos personas que más quiero en el mundo, aparte de mi nieto. Lo que quiero decir es que mis viejos, esos viejos extraordinarios, bueno, no pudieron resolver la historia argentina para que las Fuerzas Armadas no fueran opción frente a un gobierno popular y tuvieran la posibilidad no solamente de desaparecer a 30.000 compañeros o compatriotas o ciudadanos, pónganle lo que quieran, sino también armar una guerra y mandar a sus hijos. Claro. Porque ellos no fueron. Estos
sí que fueron cobardes e infames traidores a la patria. Bueno, pero la sociedad argentina no logró impedir la guerra. Es decir, no logró impedir las condiciones por las cuales una guerra en la Argentina contra Inglaterra fuera posible, Claro. fuera real. Todavía hay veces que nos empieza a pasar en donde tenemos que decir, bueno, en 1982 hubo una guerra contra Inglaterra. Y nosotros, así como nos ven, una vez tuvimos 19 años y nosotros estuvimos ahí. Claro. Eso hay que decirlo cada vez más, porque cada vez hay más gente nacida luego del 82. Claro. Y en donde los relatos ni siquiera son de samba. Claro. Los relatos están en tensión todo el tiempo. Claro. Pero ahí hay una función que uno esperaría que cumpla el sistema educativo, que me parece que todavía no encontró cómo cumplir esa función, digamos, ¿no? De esa responsabilidad en la transmisión de esto que pasó, es como que todavía no le encontramos la vuelta. Entonces pasa esto que vos decías, el riesgo de que sea una efemérides como tantas otras. Nosotros tenemos una tradición de la historia que se cuenta por efemérides y no por procesos, como si no hubiéramos aprendido de eso. Bueno, porque, porque el proceso de desmalvinización instauró una contradicción que aún no terminamos de desarmar y que Malvinas queda de un solo lado, que es democracia o dictadura. Claro. Y que no es liberación o dependencia. Es democracia o dictadura. Entonces Malvinas queda del lado de la dictadura. Durante años hemos tenido que discutir con los compañeros de organismos de derechos humanos que nosotros no somos Galtieri. Que nosotros estamos... Un compañero torturado es un compañero torturado. Claro, claro. Malvinas o esté en la ESMA. Digamos, mire, hay cosas. Hace muchos años vino un comandante sandinista, cuando el sandinismo era revolucionario, estaba en Omar Cabezas. Y nosotros lo trajimos, el CECIN La Plata lo trajo, a La Plata a dar una charla. Y realmente lo admirábamos, aparte porque era un gran escritor. Un libro precioso se llama Montañas algo más que una inmensa estepa verde, que fue un boom. Bueno, y cuando vino Omar Cabezas acá, nosotros, en determinado momento del día, a la noche, nos quedamos con él solos, un grupo de compañeros en el CECIN, y le dijimos, bueno, le queremos agradecer porque nosotros los admiramos. Y Omar Cabezas nos dijo, paren muchachos, es que acá, si hay admiración acá, es mía hacia ustedes. Porque nosotros, los sandinistas, tuvimos que echar a los contras, que eran otros nicaragüenses. Pero ustedes lucharon contra el imperialismo y el colonialismo. Nosotros no luchamos contra Estados Unidos o Inglaterra. Por supuesto, no nos lo estaba diciendo a nosotros. Yo, de esa parte. Ahora, sí lo estaba poniendo en situación histórica. Eso había pasado con la guerra de Malvinas. Eso es lo contradictorio, por supuesto, que también lleva a pensar que si nosotros en nuestro uniforme público, como es combatientes, usamos todavía una camisa verde o unos borcegos, pero ese verde no está manchado con la sangre de los compañeros en la mesa de tortura. Ese verde está manchado con la sangre de los compañeros que cayeron defendiendo la patria. Bueno, estas cuestiones todavía hoy, y aún hoy, hay que seguir poniéndolas en superficie para ver si en algún momento logramos también permear hasta la política pública, que es la educación, ¿no? Claro. Hay que dar una batalla ahí. Es complicado. Es complicado. Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo la entrevista, no queremos quitarte más tiempo porque nos daría ganas de hablar muchísimo más de esto. Solo recordé, y digo esto para cerrar, que
cuando se toma la jura de la bandera de los niños en 4º grado, bien, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, yo como trabajé de maestra hace bastante que no ejerzo como maestra, pero hará 20 años, y me tocó leer la oración. Hay una parte que dice: alumnos, la bandera argentina jamás ha sido atada al carro triunfal del enemigo, ¿no? Y yo lo leía eso en el año 92, 93, recién me había recibido de maestra, y decía, ¡ay, tengo que leer esto! O sea, me quedé así en la mitad de la jura, me quedé callada, ¿no? Y bueno, porque pensé automáticamente en Malvinas. Pero estoy segura que muchas maestras, desde el mejor lugar, todavía hoy siguen leyendo lo mismo. Y sin pensar esto, ¿no? Sí, como se canta la marcha de las Malvinas con el mismo sentido. Tras un manto de neblina, claro. El 82 y no actualizado. Exactamente. Todavía hay tanto por... Y estos espacios son fundamentales. Claro. Dialogar entre compañeros, aunque sea pensar en cuán difícil es, bueno, nos responsabiliza. Claro. Nos responsabiliza. Mañana vamos a tener que hacer algo, ¿no? Mañana vamos a tener que hacer algo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, y la verdad que nos has dejado pensando un montón de cosas. Seguramente en algún momento te vamos a invitar de nuevo para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Alicia, hemos escuchado una entrevista, ¿no? Qué entrevista, la verdad que un placer. Pedimos disculpas, nos olvidamos de presentar formalmente a Carlos. Carlos es doctor en comunicación, profesor titular de la Universidad de La Plata, investigador. Es director del Instituto de Investigaciones en Comunicación de la Facultad de Periodismo, director de la especialización en docencia universitaria, secretario ejecutivo del Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la Universidad de La Plata. Es consejero directivo del Instituto Malvinas de Investigaciones, Desarrollos, Transferencias e Innovaciones Productivas en Políticas Soberanas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y, como habíamos contado al principio, el actual jefe de gabinete de la universidad. Y, por supuesto, un excombatiente de Malvinas que ha podido desarrollar un proceso reflexivo sobre algo que no es solo narrar una experiencia personal, ¿no? Sino es meter la historia en una experiencia personal, ¿no? Que me parece que rompe con lo individual, y es pensarse y pensar a aquellos que estuvieron en Malvinas como un hecho colectivo, donde invitamos al resto del colectivo o al resto de la sociedad a malvinizarse de otra manera, ¿no? Exactamente. Me pareció muy interesante. Exactamente. Bueno, Roxana, para salir de este momento, ¿qué te parece si mandamos la plaquita de Varieté? Bueno, y hoy en Varieté Cultural tenemos un video que nos han enviado unos compañeros de Moreno, que es hace unos años en una escuela secundaria, precisamente en la escuela número 36 del barrio Bon Giovanni, se creó la FM a pleno, que es una radio escolar, una política pública que existió durante varios años en las escuelas. Luego esos docentes trasladaron esta experiencia a la Escuela José Hernández del Paso del Rey en el marco de la pandemia. Este medio de comunicación se desarrollaron importantes experiencias pedagógicas y culturales que vincularon a los estudiantes con la institución y entre sí con la comunidad. El video que vamos a ver es la experiencia de Kevin Domínguez y la artista Lourdes Giangreco, integrantes de la radio, que nos van a contar su experiencia. ¿Te parece, Alicia, si la vemos? Perfecto, lo vemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Domínguez y fui estudiante de la Escuela Secundaria 36, la cual tuvo
una radio comunitaria llamada la FM a pleno, la calidad y lo bueno. La radio fue construida por el esfuerzo de la comunidad y su nombre, también elegido democráticamente por la comunidad de los estudiantes. Tuve la oportunidad de vivir 4 años de experiencia radial junto a mi compañero y amigo Lucas Fernández. Tuvimos un programa llamado Los que saben, saben, lo cual vivimos experiencias hermosas, desde el reconocimiento de nuestros compañeros estudiantes de distintos turnos, hasta el saber que nos escuchaban desde distintos puntos del barrio sin ser estudiantes. Luego tuve la oportunidad de grabar para los graduados del 2017 una canción como fin de ciclo, en la cual pudimos usar el estudio de la radio como estudio de grabación. La experiencia fue hermosa, desde lo radial hasta poder usar el espacio como estudio de grabación. Fue algo impensado para mí, o incluso creo para cualquier joven de 15 años. Tener un programa de radio, un lugar en el cual sentirse cómodo al hablar, y sentirse cómodo porque sabe que lo están escuchando. Luego de ese ciclo, junto a la FM a pleno, pude, junto a la organización teatral de la cual formo parte, pudimos tener un espacio prestado por la Escuela José Hernández. Nos prestó un espacio en su radio online. En este 2021, Radio La José sigue acompañando. Buenos días, ¿cómo andamos todos ahí en la trayendo? Estamos en el despertador como cada domingo. La mejor música, la mejor programación siempre. En esta nueva edición de esto que dimos, Lo usamos con mucho aprecio, agradeciendo el espacio prestado y usándolo al máximo, compartiendo y difundiendo nuestro arte en esta oportunidad con audioteatros, y también intercambiando con la comunidad de estudiantes y en distintas ocasiones difundiendo lo que hacían los estudiantes de la José Hernández. En una ocasión pudimos compartir uno de sus radioteatros y entrevistar a los estudiantes encargados de la actuación y el guionaje, la composición y la edición, y nos sentimos muy contentos y muy agradecidos por vivir esa experiencia, el cual creo que ellos también se sintieron muy contentos. Una radio para un estudiante es una herramienta hermosa, cultural y académicamente. Es un espacio en el cual cada estudiante puede difundir y hacer lo que les gusta, y quizá así llegar a otros estudiantes que no saben que dentro de su misma comunidad hay iguales a ellos. La experiencia radial para mí fue hermosa y muy necesaria para construir lo que soy hoy. Hola, soy Lourdes Giachero, artista. Tuve el agrado de participar en la experiencia de la José Radio, donde realizamos un programa con el nombre de Heteronorma, donde compartíamos radioteatros que eran producidos por los estudiantes de la José Hernández. Logramos profundizar en esto mágico que tiene y conlleva la radio. También tuvimos la suerte de usar el Instagram, vivo de Instagram, donde mostramos nuestras producciones actorales. Invitamos a poder usar estas herramientas tecnológicas y profundizar en ellas para poder lograr un cambio verdadero en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, muy interesante y muy agradecidos a los compañeros de Moreno que nos han enviado esta experiencia de radios escolares que me parece que trascendió la escuela, la radio, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y agradecerles también por habernos enviado el video, por lo cuidadoso que han sido tanto Kevin como Lourdes en la producción del video, y este mensaje que nos deja, ¿no?, de la radio como un dispositivo también para enseñar y para convertir más interesantes
los temas que se desarrollan. Bueno, intenso programa el de hoy. Les deseamos a todos un buen fin de semana largo, ¿no? Y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Hasta luego. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.